Por toda la estepa escabrosa las congregaciones de Nurgle propagaban la enfermedad, pues las gentes del lugar habían sucumbido a la plaga, a la guerra o a la desesperación. Incluso las 12 estaciones habían sido alteradas por el retorcido influjo del dios de la plaga. El Gran Ombligo, un reino portal en forma de pilar helicoidal de piedra y madera que conectaba la estepa con el Torque, había sido tomado por los hombres bestia. Estos habían amontonado sus trofeos de guerra en él, miembros cercenados y armas robadas, y lo usaban como tótem para sus impíos rituales. Tras cada bacanal, varios cientos de los mejores guerreros ascendían a la escalera en espiral y, gracias a su magia, en cuestión de minutos se encontraban en el Torque. Fueron estos los que tomaron las armas cuando la tormenta de Sigmar se cernió sobre la estepa una vez más, pero no fueron los primeros en alcanzar a los forjados. Recién llegadas de Rayo, 2 cámaras se adentraron en la oscuridad intermitente de la estepa. Una era la hueste brillante de los caballeros sagrados, dirigida por el hermano espiritual de Lord Gardus, Silus el Inmaculado. La otra era la de los nobles Donatanes, de los señores de la tempestad, dirigida por el antiguo rey Donatan Trecio. Lord Trecio fue un legendario contrincante del caos durante su vida mortal, elevado a Azir tras derrotar personalmente al Beujo Nónuple. Estaba acostumbrado a luchar bajo ricos estandartes y precedido de heraldos de alta cuna que anunciaban su llegada. Al ser reforjado, comprobó con desazón que ninguno de sus compañeros lo había seguido, y que allí nadie conocía sus legendarias gestas. Resuelto a recuperar su reputación a golpe de martillo, de espada y de arenga, Trecio bautizó su cámara de guerreros como los nobles Donatanes, y partió a Girán con orgullo y decisión. Cuando la hueste brillante se adentró en el apestoso y movedizo pantano de Eledor, Lord Trecio de los Señores de la Tempestad apretó el paso hasta llegar a la altura de Silus, y cuestionó la dirección tomada. Silus respondió que su Dracot, Melchoristan, había entrado en comunión con el mismísimo Dracothion, y que su destino los aguardaba en línea recta. Bajo su máscara, Trecio arrugó la nariz asqueado por la peste y por la visión de una fila tras otra de forjados en armadura plateada, vadeando una ciénaga de lodo amarillento que apestaba a sudor rancio. Aún así, ordenó a los suyos que avanzaran. Jornada tras jornada, la tierra temblaba y se quebraba a medida que Behemoth se revolvía, abriendo sumideros y provocando géiseres. Hombres de menor valía hubieran abandonado mucho antes de que los inculpadores de Trecio dieran con los desgarbados gargantes que habitaban en lo más profundo de aquella zona pantanosa. Cuando los gigantes vislumbraron a los intrusos en la niebla, estallaron en alaridos de alarma, y una partida de brutos con pinturas de guerra se echaron sobre ellos, armados con garrotes hechos de árboles caídos. Los señores de la tempestad lucharon con ahínco. Tenían órdenes de actuar solamente a la defensiva, pero al final lanzaron algún que otro golpe de martillo. Las huestormentas se apresuraron a alejarse de allí, pues los gargantes no estaban tocados por el caos, y tanto Trecio como Silus comprendieron que recrearse en ese combate solo supondría la muerte de buenos guerreros. Los centinelas que habían abatido volvieron pronto en sí, con el cuerpo cubierto de magulladuras y más dolor de cabeza que en la peor de las resacas. Por entonces, invasores acorazados ya estaban lejos. Los forjados en la tormenta emergieron del pantano de Eledor en menor número pero con las cabezas bien altas. Pasaron semanas avanzando pesadamente entre la intrincada maleza, con el murmullo constante de los motores parásitos chirriando en la lejanía. Las partidas de guerra de hombres bestia que sondaban por esos terrenos no se atrevían a enfrentarse a ellos en campo abierto, pues los rumores de sus habilidades se habían extendido entre todos los estratos de sus tribus. En lugar de cortarles el paso, los señores de la guerra al servicio de Nurgle apostaron sus harapientos ejércitos en emboscada, en la espesura que rodeaba Torcrania. Su plan era atacar una sola vez, pero hacerlo con una fuerza incontestable. Los Dracot y sus jinetes encabezaban cada falange, con la mirada puesta en el Gran Ombligo, y la certeza de que su Padre Celestial tenía la suya en ellos. Los caballeros áfiros alzaron el vuelo con las linternas en alto. Oteaban la oscuridad perturbada solo por los fogonazos azules de los relámpagos que golpeaban el Torque.
Sus hermanos forjados enviados a purificar el reino condenado estaban en aprietos. Su única oportunidad de abrazar una ligera posibilidad de victoria pasaba por controlar el reino portal. Durante todo el trayecto, un zumbido persistente se había instalado al filo de su capacidad auditiva. Su naturaleza era un auténtico misterio, hasta que, a la medianoche del último día de la 7ª semana de viaje, repentinamente, el sonido se intensificó. Los cielos se llenaron de nubes de moscas daemónicas, descendiendo hacia ellos en torbellino. Los insectos daemónicos chocaron contra la vanguardia de forjados como un huracán, en el ojo del cual aguardaba Amorfo putrenacido a lomos de su gusano infecto. Tras él, centenares de putrefactores se tambaleaban en sus filas, listos para el combate. La nube de insectos era tan espesa que parecía que el mismo aire había cobrado vida. Lord Celeste Silus, incapaz de golpear nada sólido con su martillo, maldijo de frustración. No veía nada. En la oscuridad preñada de daemonios, ni siquiera los caballeros sagrados podían mantener viva la luz de su resistencia por mucho tiempo. «Ha sido tan fácil», se burló cerca de él una voz zumbante. «Qué fácil es de desorientar». El dolor se adueñó de la mente de Silus cuando las zarpas del gusano perforaron su abdomen. Le pareció que su dolor se convertía en un intenso haz de luz celestial. 1.000.000 de moscas chillaron al ser calcinadas por ella. Silus fijó la mirada en la blancura cegadora y vio a un caballero cetrero y su escolta de inculpadores descendiendo desde lo alto del pilar. «Por fin mostráis vuestras cartas, señor del pozo de mugre», dijo Tornus el redimido en su inconfundible habla arcaica, «y así es como llega vuestro fin». El caballero cetrero disparó una flecha directa a la garganta de Amorfo deshaciendo sus encantamientos. «Esta es por las torturas que infligisteis sobre mi cuerpo», dijo fríamente, mientras tensaba otra flecha que resplandecía con la primera luz de una estrella. «Y esta, hechicero, esta es por mi alma torturada». Lord Silus se desembarazó de la garra que lo sostenía justo en el momento en el que la flecha de Tornus atravesaba el corazón negro de Amorfo. Cuando la flecha celestial de Tornus atravesó el pecho de Amorfo putrenacido, el hechicero y su montura estallaron en una nube de pequeños insectos, pero los forjados estaban listos. Con sus jabalinas llamatormentas, los inculpadores invocaron los rayos de la tormenta. Los fuegos actínicos quemaron cada uno de los insectos. Tan solo un gusano daemónico, enterrado en el cadáver de un Reyes Plaga, pasó desapercibido para los caballeros sagrados. Sin su líder, el enjambre se dispersó y reveló los ejércitos de hombres bestia que estaban usando el ataque de Amorfo como distracción. A la confusión que siguió se sumaron más de 50 gargantes que salieron a rastras de los pantanos, profiriendo gritos de guerra monosilábicos al tiempo que descargaban su furia candente contra hombres y bestias por igual. Incluso el suelo parecía ansioso por enzarzarse en el combate, derribando y matando guerreros con cada nuevo temblor y erupción. Los gigantes lanzaban por los aires putrefactores, hombres bestia y caballeros sagrados con cada barrido de sus garrotes. El rey Brod aplastaba contra el fango a los hombres bestia allí donde encontraba uno, y partía el espinazo de los cigors con su pilar de granito. Los lores celestes Silus y Trecio lideraron el contraataque, cada cual a la cabeza de una estrecha cuña de guerreros, una de plata, otra de azur. Luchaban para alcanzar la tor umbilical contra todas las probabilidades, contra hombres bestias putrefactos y guerreros presionando por todos los flancos. Sin los furibundos gargantes impidiendo un ataque del caos cohesionado, los forjados habrían sido eliminados en cuestión de horas. Pero los lores celestes aprovecharon las circunstancias y erigieron un muro de escudos para proteger su retaguardia mientras se abrían paso a través de la refriega. Los paladines alcanzaron la cima tras la 12ª hora de lucha, y sus comandantes los apremiaron a alzar sus hachas, mazas y martillos para talar el gran ombligo, pero era como usar dagas para talar un roble centenario. El pilar de madera y piedra cargaba con el peso de los eones, y no iba a ceder. Sin embargo, su ataque tuvo consecuencias. Al ver a los nuevos intrusos volver sus armas contra la piedra angular de su patria,
El rey Brod, señor de los Gargantes, profirió un alarido desafiante y se lanzó sobre ellos en estampida. «Más vale que funcione», murmuró Lord Trecio al tiempo que esquivaba el monolito que se le echaba encima. Rodó sobre su hombro por encima de los cadáveres que alfombraban el suelo y se detuvo en posición defensiva. Antes de que pudiera moverse, el rey de los Gargantes golpeó de nuevo. Trecio apenas pudo saltar entre la lluvia de miembros infectos. El gigante se superaba a cada golpe, pero Trecio no iba a contraatacar. Aún no. A su alrededor los paladines de los forjados en la tormenta se abrían paso a hachazos entre la marabunta de hombres bestia hasta el pie del gran ombligo. Unos pocos vestían el azul de los señores de la tempestad, los únicos que habían prestado a la muerte por el bien del plan desesperado de Trecio. Para su vergüenza, los caballeros sagrados los superaban 10-1. Allá iba de nuevo el monolito, estrellándose contra una decena de hombres bestias cuando Trecio se lanzó sobre el torso de un gargante caído hacia el pie de la escalinata. El rey levantó su pilar de granito dispuesto a matar. Estaba tan cerca que Trecio podía oler su aliento cervecero. «¡Gusano patético!», gritó Trecio. «Tu padre era un debilucho chuparratas». El gargante respondió al insulto con un rugido de furia ciega, escupiendo saliva amarronada mientras blandía el monolito en un amplio arco. «¡Ahora!», ordenó Trecio. Todo paladín que empuñara un martillo y se hubiera abierto paso hasta la cima golpeó al unísono un lado del pilar umbilical justo en el momento en el que el monolito de Brod golpeaba el lado opuesto. Hubo una explosión de energía de tal intensidad que tumbó a los forjados, gargantes y hombres bestia de una legua a la redonda. El gran ombligo empezó a desmoronarse y cayó, en toda su altura imposible, y el mundo se partió.